Mitos y leyendas del pueblo Yoruba. La protegida de Ochun. En lo más profundo del bosque, donde la magia danzaba entre las hojas y los susurros del viento narraban historias ancestrales, vivía Ochun, la diosa cuya belleza rivalizaba con la luz dorada del sol. Su figura, antes codiciada por los apuestos varones, se transformó después de dar a luz a los Ibellís, los gemelos sagrados que la hicieron madre. El espejo le devolvía una imagen que ya no complacía su vanidad, y las lágrimas caían como pequeñas gotas de lluvia sobre su rostro. Ochun, desesperada por recuperar la lozanía perdida, exploró cada rincón del mundo en busca de remedios. Baños y hierbas de distintas procedencias danzaban en su búsqueda de la belleza efímera. Su atención se posó en el bosque, donde las sombras y la luz se entrelazaban en un abrazo eterno. Ochun decidió aplanar su vientre, y en su búsqueda, encontró la guira. Un fruto redondo que, aunque inicialmente cumplía su propósito, comenzó a secarse, y las semillas en su interior resonaban como un eco de desencanto. La diosa, perturbada, abandonó aquel instrumento que desafiaba su tranquilidad. Entre la vegetación, cerca de su morada divina, descubrió un tesoro amarillo, un fruto similar a la guira pero imbuido en el color que más amaba. Calabaza, como así la llamó, se convirtió en la aliada de Ochun en su búsqueda de la belleza perdida. Con caricias suaves, la diosa frotaba el amarillo regalo contra su piel, y la magia del bosque respondía a su deseo. Así, Calabaza se convirtió en la protectora de Ochun, la depositaria de secretos que solo el viento conocía. La diosa, día tras día, agradecía a la naturaleza por haberle regalado este tesoro amarillo que restauraba su figura. Entre risas y suspiros, Ochun y Calabaza compartían un vínculo sagrado, una complicidad que solo nacía en las profundidades del bosque encantado. Pero la belleza, aunque recuperada, no borró la melancolía de Ochun. La diosa, a pesar de su resplandor, llevaba consigo las cicatrices del tiempo y las lecciones del destino. La protegida de Ochun, la Calabaza, se volvía testigo silencioso de los anhelos y pesares de la diosa que reinaba en aquel rincón mágico del universo. Los días pasaban como suspiros en el viento, y Ochun se reflejaba en el río de aguas claras que atravesaba el bosque. En su mirada, se percibía la añoranza de una juventud que ya no le pertenecía. Calabaza, siempre a su lado, ofrecía consuelo silencioso, compartiendo la carga de los anhelos no cumplidos y los secretos del corazón divino. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo con tonos cálidos, Ochun contemplaba el atardecer con la serenidad de quien ha vivido muchos años. Sus ojos, profundos como los misterios del bosque, se encontraron con los de Calabaza. En ese instante, la diosa comprendió que la verdadera belleza residía en aceptar la transformación, en abrazar el paso del tiempo con gracia y sabiduría. Ochun, con una sonrisa serena, acarició a Calabaza y agradeció por la lección que la pequeña fruta amarilla le había enseñado. La protegida de Ochun no solo era un símbolo de belleza restaurada, sino también un recordatorio de la inevitabilidad del cambio y la importancia de encontrar la paz en cada etapa de la vida. Desde entonces, la leyenda de Ochun y Calabaza resonaba en los rincones del bosque, narrada por el viento y susurrada por las hojas.
La diosa y su protegida se convirtieron en símbolos de aceptación y amor propio, enseñando a aquellos que se aventuraban en el bosque encantado que la verdadera belleza estaba en el alma y en el viaje de descubrimiento que cada uno emprende en su propia leyenda. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.